Presentaciones para la Escuela Sabática del primer trimestre de 2025. El amor de Dios y su justicia. Lección 11 para el 15 de marzo de 2025. ¿Qué más pude hacer? El versículo para memorizar se encuentra en Juan 18:37. Entonces Pilato le dijo: «Luego, ¿tú eres rey?» Respondió Jesús: «Tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz». Satanás y sus secuaces han puesto en entredicho el carácter de Dios ante los ángeles y ante todo el universo. Aquí en la tierra, pocos pensamos que Dios es amor y que se preocupa por nosotros. ¿Qué puede hacer Dios para vindicar su carácter? ¿Cómo puede convencer a los ángeles y a todos los demás seres que Él ha creado de la sinceridad de su amor por ellos? El vencedor del conflicto, la victoria de Jesús y el significado de la cruz. ¿Qué más pude hacer? Esperaba dulzura y recibí amargura. Entregué amor y recibí odio. La vindicación del carácter de Dios, juzgando a Dios. El vencedor del conflicto. La victoria de Jesús. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Satanás mantiene que el carácter de Dios es el de un tirano. Pero ¿cuál es el carácter de Satanás? Es un engañador. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es un homicida. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es un acusador. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche». Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás: «El Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?» Es un usurpador. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por sus mentiras le quitó a Adán su dominio sobre la tierra, convirtiéndose en el príncipe de este mundo. Pero Jesús vino a quitarle su dominio. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con su vida, Jesús dio testimonio de la verdad. Le dijo entonces Pilato: «Luego, ¿eres tú rey?» Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». Con su muerte, Jesús obtuvo la victoria sobre el diablo y demostró el amor y la justicia de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Finalmente, Jesús destruirá a Satanás, a la muerte y al mal. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte.
El significado de la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 13 al 15, nos muestra claramente la obra de Jesús en la cruz. Os dio vida, perdonándoos todos los pecados. ¿En base a qué se nos perdonó? Pagando el precio de nuestro pecado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y clavándola en la cruz. Al mismo tiempo, exhibió públicamente a Satanás y a sus ángeles, triunfando sobre ellos en la cruz. En el mismo momento en el que Satanás pensó que infringía una herida mortal a Jesús en el talón, tal como nos dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En ese mismo momento puso en evidencia ante el universo su verdadero carácter. Los ángeles comprendieron horrorizados el verdadero significado y el coste del pecado. Satanás fue desacreditado ante el universo y el carácter de Dios vindicado. Dios no necesitó recurrir a estratagemas engañosas. Siempre ha obrado con amor y con justicia para obtener la victoria. Justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Qué más pude hacer? Esperaba dulzura y recibí amargura. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias, apestosas, podridas? Dios nos dotó de libre albedrío para que pudiésemos amarle y disfrutar de su amor. ¿Pero qué hemos hecho con nuestra libertad? Isaías 5:1 al 7 nos muestra las expectativas de Dios, sus esfuerzos por atraernos y la amarga respuesta que ha recibido. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida. Aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Una pregunta destaca en esta parábola. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dios ha hecho todo lo posible, excepto una cosa: obligarnos a aceptarle. Por eso hay una invitación: juzgad ahora entre mí y mi viña. Sinceramente, merecemos ser desarraigados. Pero gracias a Jesús, aún tenemos la oportunidad de dejar de ser uvas apestosas y dar fruto para vida eterna. ¿Cómo vas a usar tu libre albedrío? ¿Cuál va a ser tu decisión? Entregué amor y recibí odio. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Jesús amplió la parábola de Isaías, mostrando el comportamiento de aquellos que debían cuidar de su viña. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon.
Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. No solo se negaron a darle al dueño lo que por derecho era suyo, sino que maltrataron e incluso mataron a sus mensajeros los profetas. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Tras un segundo intento infructuoso, el dueño envía a su propio Hijo, Jesucristo. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su Hijo, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Muchas veces nos quejamos de nuestros sufrimientos o del mal que aqueja al mundo, pero ¿hemos pensado en el sufrimiento de Dios? Repetidamente Dios ha clamado suplicándonos que nos volvamos a Él. Diles, vivo yo, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ha entregado su don más valioso, su propio Hijo. ¿Qué más pudo hacer? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. La vindicación del carácter de Dios. Juzgando a Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Dios ha decidido hacer de su juicio un proceso transparente. Por eso, de algún modo, Él mismo se somete al juicio de sus criaturas. Desea que todos confíen en su criterio. Para que el mal sea erradicado y no vuelva a levantarse, todos deben confiar en el carácter perfecto del juez. ¿Qué traman contra el Señor? Él desbaratará sus planes. La calamidad no se repetirá. Primera frase. El juicio investigador. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ante los ángeles y los mundos no caídos, Dios muestra todas las pruebas necesarias para salvar o condenar a los pecadores. Segunda fase. El juicio milenario. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los redimidos revisan las pruebas usadas en el juicio investigador. Tercera fase, el juicio final. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los impíos conocen las pruebas que les condenan. Fase final. Todos reconocen la justicia divina. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará
toda lengua. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un simple autómata. Tal no es el designio del Creador. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios.